Hola chicos, ¿cómo estáis hoy? Mirad, hoy vamos a ver vamos a conocer a un autor muy importante, ¿vale? Es Rafael Alberti, seguro que lo conoceréis. Os quería decir antes que nada que, bueno, antes de comenzar con el autor, deciros que la literatura es muy importante ya no solo por aprendernos pues datos y por estudiarlos, sino que además debemos valorarla y debemos conocer al autor muy bien para poder pues juzgar sus obras y conocer sobre todo sus obras mejor, valorarlas, cómo se sentía él en aquel momento a la hora de escribirlo, todo eso es importante. Entonces vamos a acercarnos a Rafael Alberti y no solo a sus obras, sino también a su vida, ¿de acuerdo? Y en qué contexto histórico, a qué contexto histórico pertenecía, porque él no nació en el año 2002 ni en el 2005, sino que nació muchísimo antes, ¿de acuerdo? Y hay que tener todo eso muy en cuenta para poder, pues, comprender pues todas sus obras tan importantes. Entonces, vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a ver varios puntos de Rafael Alberti, ¿de acuerdo? Bueno, he querido escoger esta imagen precisamente porque él, todo lo marítimo, todos los cruceros, los barcos, le encantaban y le inspiraron para algunas de sus obras más importantes, ¿de acuerdo? Por eso he escogido esta imagen. Entonces, vamos a comenzar en decir, bueno, quién fue realmente Rafael Alberti, ¿no? Cómo fue su vida, cómo era él de carácter, en qué se inspiró, en qué momento se inspiró él en su vida para poder realizar todas las obras que realizó. El segundo punto, bueno, veremos a quiénes conoció, cuáles son los personajes más importantes, más significativos que él conoció a lo largo de su vida. También nos acercaremos, lógicamente, a sus obras principales. Una vez que sepamos su vida, ya podremos comprender un poquito el argumento o al menos el género de cada una de sus obras más significativas. Y por último veremos un ejemplo de un fragmento de la obra de Rafael Alberti, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por quién fue. Bueno, en primer lugar, deciros que él nació en el puerto de Santa María, en Cádiz, el 16 de diciembre de 1902, con lo cual tuvo una infancia muy marcada por el mar. Él iba a la playa a diario, iba al mar a diario y lo extrañaría a lo largo de su vida cuando se mudara de sitio, ¿de acuerdo? Entonces, también deciros, pongo aquí el toro de Osborne, que seguro que os suena, lo habréis visto en las carreteras, porque su padre se dedicaba al tema de las bodegas y al tema de los vinos de esta compañía de Osborne, ¿vale? Es una compañía fundada hace muchísimos años y su padre se dedicaba a la compra y venta de estos productos. ¿Qué ocurría? Que les iban muy bien económicamente, pero que apenas veía a su padre, ¿de acuerdo? Apenas veía a su padre porque trabajaba muchísimas horas y pasaba mucho tiempo fuera de casa. Entonces, él durante su infancia y parte de su adolescencia estudió en un colegio de jesuitas que se llamado San Luis de Gonzaga, ¿de acuerdo? Este colegio, pues, era algo estricto, tenía una serie de normas y él, como tenía un carácter, pues, más bien difícil, era rebelde y era enemigo de ese tipo de reglas, de ese tipo de normas. Bueno, pues duró pocos años porque fue expulsado por parte del colegio y lo expulsaron, tuvo varios problemas y lo expulsaron definitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez, algunos añitos después de esta expulsión del colegio, se trasladó a Madrid con su familia y comenzó su vena artística. ¿Cómo comenzó? Curiosamente no fue escribiendo, fue pintando. Él realizó varios dibujos importantes, varias pinturas importantes y tanto fue así que incluso pudo exponer en el Ateneo de Madrid, que es una de las exposiciones más importantes, de acuerdo, de España. Entonces aquí os traigo un fragmento del periódico de aquel momento en el que efectivamente dice que se inauguraría en el Salón de Exposiciones una exposición completa del pintor Rafael Alberti, porque se le consideraba un pintor. Él antes de escribir comenzó a pintar, a dibujar, ¿de acuerdo? Entonces, más cosas. En 1920, esto es un dato importante, en 1920 muere su padre y Alberti enferma. Tiene una enfermedad pulmonar importante, por lo que se traslada a Sierra de Guadarrama, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un paisaje montañoso, él volvió, por así decirlo, a su paisaje de mar, pero la muerte de su padre le marcó profundamente, ¿de acuerdo? Estuvo triste muchísimo tiempo y durante esta crisis le ayudó, por así decirlo, a inspirarle para escribir y para comenzar con sus poesías y con sus poemas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, a lo largo de su vida, ¿a quién conoció? Bueno, pues años después de que él se curara y años después de la muerte de su padre, bueno, pues todo comenzó en la residencia de estudiantes de Madrid. Se trasladó a la ciudad de Madrid,
donde comenzó sus estudios universitarios y allí conoció a muchísimos autores famosos que hoy en día conocemos, como por ejemplo Vicente Aleixandre, ¿de acuerdo? También conoció a Federico García Lorca, el famoso Federico García Lorca, y conoció también a Salinas. Aquí os traigo no todos los personajes, sino parte de ellos para que nos resulte un poco más fácil, pero estos fueron fundamentalmente los personajes que él conoció en la residencia de estudiantes. Conoció a muchísimos autores más, ¿de acuerdo? También conoció a la famosa pintora de aquel momento llamada Maruja Mayo, ¿de acuerdo? Con quien comenzó una relación y esta pintora, bueno, pues fue muy importante en aquel momento, ¿de acuerdo? Y por supuesto conoció también posteriormente a su futura esposa, María Teresa León, que en aquel momento publicaba diferentes novelas, ¿de acuerdo? Una escritora importante. Entonces, pues la conoció y posteriormente se casó, ¿de acuerdo? ¿Qué deciros? Pues muchísimos años después, todo esto estalló la guerra civil y entonces él se tuvo que exiliar por ideas políticas que él tenía, ¿no? Y entonces, en el exilio, con su mujer, el matrimonio conoció en Chile al poeta Pablo Neruda. ¿Quién no conoce las poesías famosas de Pablo Neruda? Bueno, pues Pablo Neruda, como eran amigos, le ayudó en muchísimos momentos para poder viajar sin ser visto, para poder trasladarse de una ciudad a otra sin ser vista, con lo cual esta amistad para él significó muchísimo y para su mujer, María Teresa León, a lo largo de su vida y le marcaría. ¿De acuerdo? Entonces, más cosas. ¿Cuáles son sus obras principales? Bueno, pues hemos dicho que Alberti pues, tuvo varias etapas difíciles. Entre ellas, ya os digo, entre ellas estuvo el fallecimiento de su padre. Entonces, durante este fallecimiento de su padre y su enfermedad pulmonar, escribió su primera novela llamada Marinero en tierra. Es una de las novelas más significativas en las que él recurre al mar para expresar sus sentimientos y en el que pues podemos observar, al leerlo podemos notar pues una nostalgia, un sentimiento nostálgico y sobre todo marcado por la pérdida de su progenitor, de su padre, ¿de acuerdo? La segunda novela más significativa también es sobre Los Ángeles. Él después, antes de conocer a su mujer, también tuvo una etapa bastante difícil, bastante triste, y en el que él estuvo pues más decaído y escribió sobre Los Ángeles. Él siempre ha tenido el ánimo, la impresión, él siempre ha recurrido al mar en cada uno de sus momentos más duros y esta novela pues refleja un poco lo que a él le gustaría, dónde le gustaría estar a él después de su muerte, ¿de acuerdo? Él le gustaría pues estar al lado del mar, al lado de la costa y lo refleja en su novela. Otra de sus obras más significativas es Calicanto. Aquí se ve claramente influenciado por su primera relación, por su primera novia, que era Maruja Tello, ¿de acuerdo? Esta pintora le inspiró completamente para poder escribir la obra y de hecho, bueno, pues en Calicanto se pueden ver influencias artísticas, afectadas prácticamente por esta mujer, por sus estudios artísticos y por la época que él tuvo previa a escribir, que fue la de pintor, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues por último, aunque él ha escrito muchísimas más obras, pero por último os he puesto una de sus últimos años de vida, que se llama Roma, peligro para caminantes, ¿de acuerdo? Fue durante su exilio, después, un poquito de años después de haberse exiliado, cuando estaba viviendo en Italia, concretamente en Roma, pues escribió esta obra, ¿de acuerdo? Entonces está marcada por el carácter de los italianos, está marcada también por el carácter un poco de los españoles y por regla general no se trata de una obra crítica, pero bueno, podemos ver la madurez del poeta en esta obra, ¿de acuerdo? Así que estas son las 4 obras más importantes, ya os digo. Y Marinero en tierra es muy, 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 muy importante porque es la primera que él escribe, ¿de acuerdo? Así que es importante. Bueno, por último, quería dejaros un ejemplo de su escritura porque la verdad es que merece la pena leerla. Yo si estoy a la altura os la intentaré leer, ¿de acuerdo? Si mi voz muriera en tierra. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera. Sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella. Y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela. Bueno, pues aquí tenéis un bonito fragmento de Marinero en tierra. ¿De acuerdo?
Y bueno, por último deciros antes de despediros que no os olvidéis que más allá de que sea escritor, más allá de que sea famoso, era una persona como vosotros y como yo, ¿de acuerdo? Que tuvo sus épocas de tristeza, tuvo sus momentos de alegría también. Y os quería dejar una cita que creo que es la que más define un poco el carácter de Rafael Alberti, ¿de acuerdo? Yo nunca seré de piedra, lloraré cuando haga falta, gritaré cuando haga falta, reiré cuando haga falta y cantaré cuando haga falta. Nada, chicos, espero que os haya gustado y